tiene que ver con el ámbito internacional, pero que a la vez se pone la lupa y el foco muy en lo nuestro, muy en nuestra región del nordeste argentino, porque en las últimas horas el gigante Google ha incorporado a su traductor a 24 diferentes lenguas, entre ellas el quechua y el guaraní también. Para hablar un poco acerca de este tema, más que nada sobre este tema puntual, más en general acerca de lo que es revalorizar, por supuesto, nuestras lenguas originarias. Estamos en comunicación de videollamada con Marisa Sensabela, quien es profesora titular de la Cátedra de Lingüística número 3 de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional del Nordeste. Muy buenas noches, Marisa, ¿cómo te va? Te saludamos desde Noticiero 9 Central. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias, Marisa, por tu tiempo, ¿no? Bueno, Marisa, obviamente es por allí muy, bueno, sorprendió, digamos, a muchos que un gigante como Google, tan internacional, bueno, pueda llegar a incorporar, ¿no? Estas lenguas tan originarias y tan sentidas para nosotros, en este caso el guaraní, pero bueno, hubo otras también que se incorporaron, ¿no? Sí, bueno, mirá, a Google le interesan los negocios también y lo que hay que saber es que por lo menos de las lenguas de América del Sur que incorporaron entre estas nuevas, entre estas 24 últimas, están el quechua, el aymara y el guaraní y son lenguas que tienen millones de hablantes. En Paraguay, en Bolivia y en Argentina hay aproximadamente unos, no sé, no sabemos bien, ¿no es cierto?, pero son alrededor de 10 millones de hablantes de guaraní, desde Ecuador hasta casi Argentina, pasando por Bolivia, por toda la zona de los Andes, ¿no es cierto?, tenés alrededor de 8 millones de hablantes de quechua, y en Bolivia tenés 2 millones de hablantes de aymara. Entonces, Google sabe muy bien qué lenguas elegir para ofrecer sus productos. Y esto está bien, digamos. Hoy en día esta herramienta que nos da Google es muy importante y se puede interpretar esto de dos maneras distintas, ¿no es cierto? Vos tenés estas facilidades que da y... Espera que mi teléfono se pone a hablar. El traductor, capaz es el traductor, Marisa. Tengo un celular nuevo y me asombra también. Entonces, estas cosas que Google debe tener mucho que ver, ¿no? Con que Seguramente sí. suceda eso. Está escuchando que estamos Sí, hablando de él. así es, así es. Y no le gusta mucho mi tono irónico, pero no, en definitiva, es un tono crítico en todo caso. Es decir, tenemos que ver estas herramientas primero como algo positivo. ¿Por qué? A ver, porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando y por razones profesionales, por ejemplo, haciendo traducciones al inglés o del inglés, el francés o de otras lenguas que tradicionalmente son consideradas como lenguas de mayor uso, ¿no es cierto?, lenguas para el estudio, para el desarrollo profesional, utilizamos esta herramienta del traductor de Google, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no tener esa herramienta también para lenguas que las hablan millones de personas, pero también se trata de lenguas que han estado, por lo menos en América del Sur, en una relación de desigualdad muy grande con respecto al castellano, ¿no? Porque por más de que tienen millones de hablantes, durante mucho tiempo se las ha considerado lenguas de poca significación económica o de desarrollo social o educativo, tema que desde hace ya muchas décadas se viene revirtiendo fundamentalmente por las luchas de los pueblos originarios en defender ese símbolo identitario tan importante que es la lengua. Por otro lado, hay un fenómeno muy interesante que puede ser que el traductor de Google pueda colaborar, que es en lo que llamamos, o ciertos teóricos, yo no es cierto, otros teóricos han llamado el bilingüismo post-interdicto, es decir, aquellas comunidades dominadas que durante muchas generaciones se le dijo a los hablantes que abandonaran el uso de las lenguas, porque eran lenguas que no servían para el desarrollo laboral y educativo, y los descendientes de esos hablantes que no adquirieron esas lenguas como primera lengua, la readquieren resignificada como un símbolo identitario, como un símbolo de la hibridez cultural, por ejemplo, en las manifestaciones artísticas del rap, en otros géneros musicales.
Puedo citar, por ejemplo, toda la experiencia muy valiosa de una poeta mapuche argentina como Liliana Ancalao, donde su trabajo poético de excelente factura, ¿no es cierto? Una poeta, una gran poeta, va trabajando ella misma la adquisición de la lengua prohibida a sus abuelos, pero readquirida por ella, a través de la poesía en español que se autotraduce, ¿no es cierto?, al mapuche, etc. ¿No? Así que bueno, es una herramienta interesante. ¿Mm? Y es una herramienta que nos sirve mucho a nosotros, por ejemplo, el parte norte de lo que es Argentina, ya que estamos en continuamente contacto con Paraguay para poder entender también y valorar las cosas, ¿no? Y entender quizás a nuestro país vecino que estamos acá, escuchamos su música y de esta forma también podemos entenderlo, o sea, traducir una canción, por ejemplo, con un valor muy importante para ese país y entenderlos nosotros también. Así es, por supuesto. Te confieso que he querido probar, digamos, porque me enteré anoche de esta noticia, ¿no es cierto?, cuando se difundió, pero no puedo entrar ni a guaraní, ni a quechua, ni a aymara, ¿no es cierto? Pero ya se va a poder entrar, me imagino, será más fácil, y ahí tendremos que ver cómo han resuelto el tema de las grafías. Por eso te digo, son millones de hablantes y son 3 lenguas que también tienen procesos de escrituración bastante afianzados, con lo cual hay una ortografía generalizada que le permite al traductor, que no es una persona, ¿no es cierto? Es una máquina, interpretar bien la traducción, ¿no es cierto? De qué palabras, interpretar bien el significado de las palabras, que su representación gráfica remita al significado que se pretende, ¿no? Entonces, lo interesante va a ser dentro de, bueno, no sé, de unos meses, de unos años, ver qué uso han tenido estas lenguas en el traductor, ¿no? ¿Quiénes las usan? ¿Para qué las usan? Yo creo que ahí vamos a tener bastantes sorpresas. No solamente va a ser traducir lo que está en guaraní al español, sino también escribir en estas lenguas a través, ¿no?, de escribir en español, a ver cómo queda esto en guaraní y utilizar eso. ¿Mm? Claro. Marisa, vos que sos, bueno, docente justamente de allí de la Universidad Nacional del Nordeste en una cátedra tan importante, ¿no? Como lo es la lingüística. ¿Cómo ves hoy lo que tiene que ver con la revalorización justamente de estas lenguas? Porque más allá de por ahí, bueno, poner nuevamente en conocimiento de este traductor a la gente, lo que busca también un poco, o lo que ha logrado esto, es revalorizar justamente a los pueblos de tantos años de lucha, ¿no? Para no quedar en el olvido a estas lenguas madres que son tan importantes para nosotros. Digo, vos en la cátedra y en los jóvenes sobre todo, ¿cómo ves esa impronta que se va dando con respecto a estas lenguas originarias, que pueden ser también, por ejemplo, aquí en la provincia del Chaco, el Cuom, el Wichí, etcétera? Bueno, sí, los procesos de revalorización, mostrar a la sociedad mayoritaria que una lengua minorizada, ¿no? Que minorizada no porque tenga pocos hablantes, sino porque en una relación jerárquica ha estado siempre en una posición de sojuzgamiento, ¿no es cierto? Para esa lengua o esas lenguas se crean o se tiene acceso a instrumentos tan poderosos como este traductor, prestigia, digamos, las lenguas. Para los propios hablantes, no, digamos, en algún punto, al ser hablantes ya sienten el propio prestigio de la lengua. Nos sirve tal vez más a nosotros de decir, mirá, que son lenguas importantes estas, mirá, hasta Google se ocupa. Pero es todo un ida y vuelta, ¿no es cierto? Si lo que te acabo de decir, si lo ves desde la mirada crítica, si lo ves desde una mirada menos crítica, vas a decir si se prestigian las lenguas, y así es. O sea, a mí más que le dé prestigio o no le dé prestigio, me interesa más ver cómo se va a usar y las posibilidades de uso que da, sobre todo para una gran cantidad de hablantes que tal vez no hablan la lengua todos los días, tal vez en su bilingüismo quechua-español usan más el español que el quechua, o más el español que el guaraní, pero que este instrumento también les da la posibilidad de seguir utilizando en otros dominios de uso, en otros géneros discursivos, de otras maneras,
hibridado de otra manera la lengua originaria, ¿no es cierto? No sé si se entiende. Sí, totalmente, Marisa. Además, bueno, es muy importante para las nuevas generaciones, ¿no? Porque, a ver, un poco la herramienta del traductor de Google está más que nada manejada e interpretada por las nuevas generaciones, más que por ahí las personas mayores de 40 o de 50, ¿no? Así es, así es. Vos imaginate, por ejemplo, un grupo de jóvenes que está componiendo temas de rap, o está haciendo música rock en las lenguas originarias, como en estas lenguas al menos, como el acceso a desde ya, a cierto volumen léxico que le da esta herramienta a través del celular, a través de una computadora que puede tener, es impresionante, ¿no es cierto? Hoy en día casi no usamos más los diccionarios. Estos jóvenes de los que te estoy hablando seguramente no tienen un diccionario de la lengua originaria de sus abuelos en la casa, o es raro que lo tengan, claro, ¿no? Y sin embargo, a partir de este instrumento, bueno, pueden tener un acceso muy interesante y puede, dar pie a su creatividad de una manera muy potente. Bueno, Marisa, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, ha sido muy amable. No, por favor, a ustedes, muchas gracias por llamarme. No, por Buenas favor. noches. Muchas gracias, igualmente. Bien, allí pasaba Marisa Casabella, quien es justamente la titular de la Cátedra de Lingüística 3 de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional del Nordeste, hablando acerca de esta nueva incorporación que ha realizado Google, tanto del guaraní, el quechua, como sí también otras 24 lenguas para su traductor, algo realmente, una herramienta realmente muy usada en el mundo, este traductor de Google.